Están cargando. Ok. Bien, ¿cómo sintieron el examen? Necesito participaciones, jóvenes. Estamos cerrando la clase. Cuéntenme. Fácil, difícil. Yo lo sentí fácil. Bueno, profe, ¿Sí? ¿se valían formularios? Ah, ya no pregunté. No, no se valía. Se supone que al estar en línea, haciendo exámenes en línea, pues es un poco más, para mí, difícil monitorear que realmente estén este, a- anotando sus conceptos y no algo distinto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente pues no era opción, pero bueno, si lo hicieron, lo importante para mí no es reprobarlos, ni mucho menos. Lo importante para mí es que entiendan la importancia de esta área de estudios, ¿sí? La importancia de las finanzas, que las finanzas no solamente se van a aplicar para cuando una empresa o cuando quieras tramitar un crédito, ¿sí? Se aplican en el día a día, ¿vale? Y una decisión que tomemos hoy adecuada o inadecuadamente puede cambiar nuestro futuro, ¿sí? Muchas veces vemos metas financieras muy lejanas y decimos, no, pues es que conseguir eso me va a llevar 5, 10, 15 años, no lo voy a hacer. Y no inicias hoy. Y el día de mañana ya pasaron 5, 10 o 15 años y sigues en el mismo punto que cuando tenías la opción de decidir o de cambiar, ¿no? Entonces, este, pues para mí eso es lo importante, sí, que conozcan los conceptos, que se vayan familiarizando con ellos, porque los van a ver en el día a día, ya los estamos viendo, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer o los vamos a ver de una forma más consciente cuando se empiecen a enfrentar al mundo laboral, van a ver la importancia de este tipo de materias de una forma distinta. Entonces, lo ideal es desde ahorita ya llevar las bases, desde ahorita ya saber de qué lado se maneja cada situación y cómo enfrentar estas situaciones financieras, ¿vale? Em, Sobre su proyecto entendería que ya vamos muy avanzados, ¿verdad? Ya estamos en el mismo punto en el que nos quedamos la clase pasada, o sea, en el punto en el que nos quedamos en mi proyecto. ¿Ustedes ya llegaron a ese mismo punto en sus proyectos? Sí, seguros. Yo me quedé atorado en la parte del mar, tasa de interés. El margen, ¿qué es el margen? Mm, no es, son, bueno, de lo que me acuerdo, el margen sería como el mar, sería el, el porcentaje que admite, bueno, que se espera del accionista. Que el mar, ¿quién me dice qué es el mar? Majo, ¿ya estás por aquí, Majo? O el margen sería el margen neto. No, bueno, lo podemos ver como de distintas formas, ¿no? Pero de entrada, el margen es una cosa, el mar es otra, ¿sí? El margen es el fee o la utilidad que yo te cobro y te digo, mi margen es este porcentaje, ¿no? También se puede entender como el mar. El mar es el porcentaje de rentabilidad mínimo aceptable por los accionistas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a definir?
sería como cuánto te va a cobrar el porcentaje que te va a cobrar, ¿no? pero tú eres el accionista. Entonces tú defines cuál es el porcentaje que quieres ganar o el porcentaje mínimo que aceptarías ganar. El porcentaje que dices, si gano menos de esto, no entro a la inversión. Si gano esto o más, entonces sí entro a la inversión. Vas a definir, ¿vale? Vale, vale. Entonces, ¿ya están viendo el Excel? Sí, Vale. Sí. Bien. Pues, ¿en qué nos quedamos? Quedamos que tenemos nuestros ingresos. Ingresos van a ser renta y por estacionamiento, ¿no? Tenemos nuestros ingresos totales, tenemos nuestros gastos, ya sabemos cómo calcularlos. Tenemos aquí nuestros gastos totales, flujo disponible para el servicio de la deuda, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo llegamos a ese flujo disponible para el servicio de la deuda? Roberto. No me acuerdo. A ver, déjame ver. Es muy sencillo, o sea, si tenemos nuestros ingresos y tenemos nuestros gastos, después, ¿qué sigue? El flujo disponible para el servicio de la deuda o para pagar nuestros créditos sería la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos de operación. Normalmente en un proyecto lo primero que buscas es cubrir tus gastos de operación para poder seguir operando tu proyecto, para que tu proyecto siga funcionando. Se sigue una prelación de pagos, ¿sí? No es como que llegue el dinero y diga, "Ah, ok, me lo voy a gastar, me voy a Acapulco y me gasto todo el dinero", no. Normalmente en estos proyectos llevamos un orden de aplicación de los recursos, ¿sí? Ese orden te establece que primero tus ingresos los ocupas para pagar tus gastos de operación. ¿Qué quiere decir? El personal que trabaja en tu empresa, eh, la compra de inventario para poder seguir produciendo o poder seguir ofreciendo el servicio que ofreces, em, administración, en este caso tenemos limpieza, seguridad, etcétera. Después siguen los permisos, comisiones gubernamentales, em, concesiones o contraprestaciones por concesiones, etcétera, ¿sí? Y finalmente siguen los créditos, que en este caso sería aquí, en este punto, el flujo disponible para el servicio de la deuda es el recurso que nos queda disponible después de haber cubierto nuestros gastos y que este flujo es destinado para pagar los créditos. Que ya contamos con o que ya cubrimos nuestros créditos, tenemos un remanente, que normalmente se llama utilidad bruta. ¿Sí? ¿Qué bruta? Porque han descontado los impuestos. Le descontamos los impuestos, que es el impuesto sobre la rentabilidad o el ISR,
¿sí? Que es el 30%. Lo que comentaba o lo que preguntaba Grecia en el examen, si fuiste tú, no, Grecia, ¿no? O Laura, fue Laura, ¿Cuál? el impuesto sobre la rentabilidad. Ah, sí, sí, era yo. Ujú. ¿Sí? Después de haber cubierto esos impuestos, nos queda el flujo libre de caja. Este sí, ya es dinero que podemos usar para irnos a Acapulco, para irnos a Cancún. Este ya es nuestro, ¿vale? Perdón. ¿Dudas hasta este momento? Aquí nos quedamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar si nuestro proyecto es rentable o no? Si cubrimos todos estos costos, gastos adicionales, si cubrimos nuestros créditos y si sigue siendo atractivo o no para nosotros como accionistas invertir en los diferentes proyectos que estamos analizando. De entrada podemos sumar aquí el bueno, el último dato que tenemos aquí en flujo libre de caja, no le hagan caso a esto, es el dinero que ya nos llevamos a la bolsa y ya cubrimos toda la deuda, ¿no? Entonces, haciendo una suma, llegamos a un valor de 889 millones de pesos. ¿Recuerdan cuál fue la inversión en este proyecto? Fue una de 717 millones de pesos. Entonces, si lo vemos así, generamos más recurso de lo que nos costó el proyecto. Y ojo, aquí ya pagamos el crédito. ¿Qué quiere decir? Que de crédito fueron 500 millones de pesos, de inversión de accionistas fueron 215 millones de pesos, y aún descontando, o sea, considerando que el crédito ya se pagó, nosotros recibimos 887 millones de pesos. Podemos decir que ya con eso, o más bien ya con ese dato podemos determinar que nuestro proyecto es rentable. Y podemos decir, órale, yo ya pagué mi deuda, ya pagué mi operación durante 20 años y durante esos 20 años generé 887 millones. Si ya pagué mi deuda, entonces yo solamente como accionista invertí 212 y generé 800, quiere decir que recuperé mis 212 y me quedan 600 o me quedaron 600 durante esos 20 años. Podemos estar satisfechos con esos números y con esos números decidir si invertimos o no en nuestro proyecto. Vamos a Pues darle otra oportunidad faltaría traer el valor presente, ¿no? El valor futuro al valor presente, ¿no? debemos de traer no el valor futuro a valor presente. Son dos conceptos distintos. Debemos de traer el flujo. El flujo son todos estos valores. Todos estos lo llamamos, todo esto en conjunto es un flujo. ¿Por qué? Porque es un constante, periódicamente tú estás recibiendo recurso, fluye el recurso. Por eso es el flujo. Entonces debemos de traer el flujo a valor presente, porque así estamos comparando peras con manzanas. Estás
manzanas. Estás comparando 200 millones de 2003, 2002 contra 800 millones de 2025. Y recordemos, en 2002 comprabas unas sabritas con 5 pesos. Hoy esas mismas sabritas te cuestan 30 pesos, ¿sí? Entonces no estamos comparando peras con peras. Para poder comparar peras con peras tenemos que traerlo a valor presente, como bien lo comenta Gerardo. Ahora, ¿qué datos necesitamos, Majo? Segunda oportunidad. Para traer esos flujos a valor presentes. Sería, por ejemplo, el ingreso anual, los costos de operación, o los ahorros o el flujo neto por año. El flujo ya está aquí. Ya tenemos el flujo. ¿Qué otros datos necesitamos? El número de años del proyecto y la tasa de descuento. Número de años ya está aquí también, ¿no? Pero sí, necesitamos la tasa de descuento y cómo la vamos a determinar. ¿Qué datos pueden darnos o podemos considerar dentro de la tasa de descuento? Mm, el costo de la deuda. ¿Ok? Intereses, El rendimiento también. el rendimiento. A ver, dime un poquito más. ¿A qué te refieres con el rendimiento? El capital propio. El rendimiento del capital propio. ¿Y eso cómo se podría llamar o cómo lo llamamos? Lo vimos apenas la clase anterior o la anterior a esa. No me acuerdo. Cuando vas, por ejemplo, en Acapulco, ¿qué encuentras? En Cancún o en Veracruz. ¿Qué puedes ver en esos tres lugares? Tienen algo en común. El mar, ¿no? Que es Ah, la tasa de rendimiento mínima aceptable por los accionistas. ¿Y qué otro? Dijimos eh, el costo financiero, o sea, el costo de los créditos, o en otras palabras, los intereses que nos cobran los créditos, el rendimiento esperado, el rendimiento mínimo aceptable por los accionistas, y hay otro que también es importante. Todos son importantes, pero que se presenta casi siempre, o por no decir siempre, impuestos. ¿no? Esos no se descuentan. Los impuestos entran como un gasto. ¿Quién le ayuda? La inflación. La inflación. Es correcto. Aquí nosotros ya habíamos determinado una inflación de 3,99. No sé si recuerdan que era 4%. No sé si recuerdan, pero si no, bueno, teníamos la inflación. Aquí en la fila 18 lo que hice es a la inflación agregarle el mar y agregarle la tasa de interés, que son los tres conceptos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Con eso determinamos nuestra tasa de descuento, que es 15,33% anual. Y cierra en 15,37. Si son variaciones mínimas, estamos considerando que la tasa de interés sí se mueve, pero se mueve muy poco.
¿no? Aquí la vemos en la fila 30. 6.35, 6.36, 6.37, se mueve muy poco. La inflación dijimos que le vamos a dejar en el mismo nivel durante todo el periodo de 3.99, 4%. Y finalmente, el MAR yo lo estoy considerando en 5%. ¿Qué quiere decir? Que mis accionistas dicen, si yo gano 5% al año, estoy del otro lado. ¿Vale? Entonces, con una tasa de descuento de 15.33%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De entrada, la TIR la vamos a calcular sobre los flujos de operación. ¿Y cuáles son los flujos de operación? Estos. ¿Qué es la diferencia entre mis ingresos y mis egresos? Antes de pagar los financiamientos, ¿sí? Son mis ingresos menos mis gastos de operación. Ese es mi flujo de operación, que es este mismo valor, 17.462.500. 17.462.500. ¿Vale? Después tenemos nuestra tasa de interés efectiva. En este caso no es tasa de interés, es tasa de descuento. ¿Por qué tasa de descuento efectiva? Porque es la que le voy a aplicar en cada trimestre. Recuerden que estamos evaluando nuestro proyecto de forma trimestral, o más bien los flujos son trimestrales, ¿vale? Entonces, nos vamos a la sencilla, a lo más fácil. Está mal mi fórmula, no está mal el concepto sí, pero mi fórmula está mal. Entonces, vamos a copiar otra fórmula que tenemos aquí arriba. ¿Quién me dice qué estoy haciendo en esta fórmula? En este caso yo tengo mi tasa de descuento anual,
¿sí? O sea, en 2025 mi tasa de descuento es 17.72, 2026 17.56, 2026, 2027 16.74. Sin embargo, como yo tengo un análisis trimestral, lo que estoy haciendo es decirle a Excel que busque este año, 2028, en esta celda 10, fila 17, sería este valor. Aquí está. Y si que busque este dentro de esta fila, encuentre que me dé el valor que está aquí abajo. Entonces me debe de dar 16.23. Yo le estoy adicionalmente dividiéndolo entre 4, pero si no lo divido, me tiene que dar exactamente los valores que están arriba, ¿sí? Tenemos para 2028 16.23, para 2029 tenemos 15.83 y solo para comprobar 2028 10.23, 2029 15.83, ¿vale? Ojo, jóvenes, y recuerden el Excel es importantísimo para la vida profesional, ¿vale? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, no los veo, ¿eh? Porfa, prendan su micrófono, díganme sí, no, tengo dudas y me detengo. Entonces, nuestra tasa de descuento anual 16.23 en 2028. Sin embargo, como estamos analizando trimestres, pues la dividimos entre 4, ¿no? Y así para cada uno de todos los trimestres que tengamos, que estemos analizando, ¿vale? Esta es mi tasa de descuento. Ahora, para cada trimestre vamos a tener un factor de descuento. ¿Están viendo el Excel? La presentación, perdón. Ah, No, no, sí, seguimos en el no. Excel. Ok, Solo el Excel. bien. ¿Qué nos dice la fórmula? Que es el factor de descuento, esto es nuestro flujo de efectivo en el año T. Y aquí se divide el flujo efectivo entre 1 más la tasa de descuento. Entonces, nuestro factor de descuento sería 1 más la tasa. Estamos con esta parte de la ecuación, ¿sí? Ahora, cuando hacemos un factor de descuento acumulado, ¿qué quiere decir? ¿A qué estamos atendiendo? ¿Qué parte de la fórmula estamos atendiendo con el factor de descuento acumulado? Buscar esta parte de la fórmula, el número T, el valor T más bien. En este caso, T debería ser el periodo en el que estamos o el número de años. Aquí estamos en el año 1, sería elevado a la 1. Si estamos en el año 2, sería elevado a la 2. Y así sucesivamente. Entonces, nuestro factor de descuento para este año, el año 1, sería 1.41 o 1.0406. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer es dividir el flujo de efectivo de ese año o de ese trimestre, que es 17.462.500, entre mi factor de descuento. Esto en el trimestre 1.
Sin embargo, para el trimestre 2 no podemos dividirlo entre este factor. Él me dice por qué no. Que no podemos dividirlo entre el mismo factor, entre uno más la tasa de descuento de ese trimestre. ¿Cómo, profe? Me perdí. Ok, te los voy a poner todavía más fácil para no perdernos, ¿vale? Nada más denme oportunidad de ajustar la fórmula. Vamos a partir del año cero, ¿sí? El año en donde no tenemos inflación, ¿vale? Iniciamos el año y compramos un auto de 100,000 pesos. O más bien, no lo compramos. Hay un auto que cuesta 100,000 pesos, ¿vale? En el año 2, cuando termina ese año, en ese año hubo un 5% de inflación. Entonces, al terminar el año, el auto en lugar de valer o costar 100,000 pesos, ¿cuánto costaría? ¿Quién me dice? Iniciamos el año y el auto cuesta 100,000 pesos. Durante ese año la tasa de inflación fue 5%. Entonces, ¿cuánto cuesta ese auto al finalizar el año? 105,000. 105,000, porque tuvimos un 5% de inflación, ¿vale? Ahora, ya estamos parados en el final del año 1, ¿sí? Volvemos a iniciar el ciclo. El, Al inicio del año 2, el auto cuesta 105,000 y ese año 2, volvió a haber inflación del 5%. ¿Cuánto cuesta el auto al finalizar el año 2, considerando ese 5% de inflación? 110,250. 110,250. ¿Por qué, Hugo? Lugo. 105,000 por 1,05. Perfecto. ¿Se dan cuenta que la base cambió? En el año 1 nuestra base era 100,000. En el año 0 y en el año 1 nuestra base era 105,000. Entonces, el primer año la inflación fue de 5,000 pesos, porque fue 5% de 100,000 pesos. Y el segundo año es 5% de 105,000 pesos. Entonces, lo que queremos replicar nosotros con un factor de descuento acumulado es esos brincos que hay o ese cambio de bases que hay. El pasar de una base de 100,000 a una base de 105,000. ¿Sí? Es ir impactando
o ir reflejando la inflación acumulada. Eso es lo que queremos plasmar, ¿sí? Entonces, como dijimos que es una inflación y una tasa de interés anual, entonces, y para efectos prácticos, mi tasa de descuento en cada trimestre va a ser la misma, 4.06%. Vamos a decir, la inflación y todo el acumulado en la tasa de descuento va a ser cada año, no cada trimestre. Entonces, durante el primer año, mi factor de descuento es 1.041. El factor de descuento es mi tasa de descuento efectiva más 1, más la tasa de descuento. ¿Sí? O sea, estamos siguiendo la fórmula, no lo estamos haciendo nada más a ojo de buen cubero o a sentimiento, ¿vale? Entonces, para calcular el valor presente neto, ¿no? Decimos mi flujo de operación, flujo de efectivo de ese año o de ese trimestre, dividido entre 1 más la tasa. Entonces dividimos mi flujo de operación entre 1 más mi tasa, que es 1.041, me da 16.781.720. ¿Sí? En el trimestre 2, en el segundo trimestre, el 1 de abril al 30 de junio, mismos datos, 17.462.000 pesos, y eso lo dividimos entre 1 más nuestra tasa de descuento, y lo mismo para los siguientes 2 trimestres. Durante el año, descontamos nuestros flujos a 4.06%, lo cual nos da una tasa de descuento de 16.23%, que es la tasa de descuento que estábamos viendo por aquí arriba. Estamos en 2028. 16.23%. ¿Vale? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, no, más o menos. Moni, no entendí. No, bien, vamos bien. Si no se entiende, díganme y en serio que yo puedo repetirlo 10.000 veces, no tengo problemas. Quiero que quede muy claro. Muchas ¿Vale? gracias. Pero no, sí vamos bien. Muy bien. Entonces, vamos a esta fórmula que estamos viendo. ¿Sí? Estamos en esta parte, en esta sección de nuestra fórmula. Estamos dividiendo nuestros flujos de efectivo o nuestros flujos libres de operación, perdón, entre más nuestra tasa de descuento, que es R. Tenemos que elevarla a la potencia equivalente al año en el que estamos. En este caso estamos en el año 1, entonces lo elevamos a la 1 y quedamos en el mismo valor. ¿Sí? Quedamos en 1.041, 1.0406 es el mismo. Es que aquí está a 2 decimales. Ahora, pasamos al año 2. Nuevamente tenemos nuestra operación, tenemos nuestra tasa de descuento que es de 3.96. Tenemos nuestro factor de descuento, es 1.096. Nuestro factor de descuento, recuerden, es 1 más la tasa de descuento. Ese es nuestro factor de descuento, ¿sí? 1 más nuestra tasa de descuento.
Pero ahora tenemos inflación acumulada. Tenemos ya la inflación del año anterior porque ya pasamos al año 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para elevar al cuadrado nuestra tasa de descuento? Si es la misma tasa de descuento todos los años, entonces ponemos al cuadrado. Y este lo multiplicamos por este mismo valor, 1.0396 por 1.0396. Sin embargo, no tenemos el mismo valor en el año anterior. En el año anterior teníamos 1.0406. Entonces, ¿cómo elevamos la potencia de este factor de descuento? Pues multiplicamos 1.406 por 1.0396. Nos da nuestro factor de descuento acumulado, que es de 1.0818. Y aquí es en donde cumplimos con esta parte de la fórmula, donde, donde entra la variable t a nuestra fórmula. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, pero tengo una duda. Adelante. ¿Por qué la tasa de descuento ahora es más baja? Es que ya no me acuerdo bien por qué. Ah, ¿por qué Es baja? Recordamos que tenemos tres elementos que conforman nuestra tasa de descuento. ¿Cuáles son esos tres elementos? la inflación, Inflación, el MAR el MAR y la tasa de interés. y los intereses que vamos a pagar para nuestros créditos, ¿no? Son esos tres elementos. Los intereses, la inflación, dijimos, va a ser la misma, no se mueve, 4%, ¿sí? El MAR es el mismo también. Y la tasa de interés es esta. Si se mueve muy poco, pero se mueve 6.30, 6.34, 6.35, 6.37, se va moviendo muy poco. Bueno, pues esa diferencia y creo que la inflación no se mueve en 2037. Los años previos me parece que sí había algunos movimientos. Estamos 2028. Aquí la inflación 3.99. No, no se mueve para nada. Entonces, por esa variación en la tasa por estas variaciones, es que se nos está moviendo la tasa de descuento. En este caso, 4.06 al trimestre pasa a 3.96. Son variaciones mínimas, pero existen variaciones, ¿no? A partir de un periodo, si nuestra tasa de interés, en este caso, a partir de este año que es 2033, o 2033, ¿sí? Ya tenemos la misma tasa de interés, el mismo MAR y la misma inflación. Entonces, ya no se mueve. Ya quedamos en 3.87 todos los trimestres. Aquí hay otro crecimiento también. Pero es el último año. Por eso es que va variando. Y nuestro factor de descuento acumulado es este. ¿Por qué va variando? Porque cada año cambia la base. Tomas como base el resultado del año anterior y lo afectas con el nuevo factor de descuento. Lo elevas a la siguiente potencia porque ya cambiaste de año. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende eso? Sí, sí.
¿Sí? Es decir, Perfecto. que a partir del punto en el que ya es la misma tasa de descuento, en donde ya se repite, el valor con el que ya habremos llegado se multiplicará solo por ese valor una y otra vez conforme avanzamos en el tiempo. Eh, Más bien, si tú tienes una tasa de 5%, una tasa de descuento de 5% todos los años, y esa es tu tasa de descuento ya completa, entonces cada año va a ser el año cero, del 0 a 1, tu factor de descuento va a ser 1 más 5%, ¿no? En el año 2 tu factor de descuento ya no va a ser 1 más 5%, ya sería 1.05 más 5%. Entonces, obtienes el 5% de 1.05, no de 1. Por eso es que elevamos a la siguiente potencia nuestro factor de descuento, que es lo que estamos viendo aquí. Esa es la representación de t. T es el número. Si estás en el año 1, entonces tu factor de descuento se eleva a la potencia 1. ¿Qué quiere decir? 1 más tu tasa de descuento, como estamos usando el ejemplo, 5%. Entonces quedaría 1.05 elevado a la t, que es en el año 1 va a ser 1, entonces nos quedamos con 1.05. En el año 2 elevas 1.05 al cuadrado. ¿Cómo lo elevas? ¿Qué resultado te da 0.5 al cuadrado? 1.1025, bueno, 1025. Ok, Entonces, aquí tengo, voy a hacer la representación. No le hagas caso a esto, solamente supongamos que este es un año completo, ¿sí? Mi tasa de descuento de ese año fue 5%. Como estamos en el año 1, elevo más R, que es la tasa de descuento, más 5% me da 1.05. En el año 1 elevado a la 1 me da 1.05. No hay variación. Pasamos al año 2. Entonces, y vuelve a ser mi tasa de descuento 5%. Mi factor de descuento acumulado, ¿cuál sería? 1 más 5%, que sería 1.05, pero ahora elevado al cuadrado. Nos da este valor, 1.1025, que es el valor que tú calculaste, ¿correcto? sí, Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que estamos representando en este caso. Si nos vamos al año 3, ¿qué pasaría? Pasamos de 1.1025 a 1.1576 y así sucesivamente. ¿Queda más claro? Y conforme vamos avanzando en el año, primero lo elevas al cuadrado, después al cubo y así te vas cuarta, quinta, sexta, séptima, ¿vale? Esto, como en este caso, nuestra tasa de descuento no es exactamente la misma, varía por muy poco, entonces lo que hacemos es, aquí terminó el 2028, entonces tomo este como mi factor de descuento base y lo multiplico por el factor de descuento del siguiente periodo o del siguiente año. Y al multiplicarlos, pues estoy haciendo la representación de elevarlos al cuadrado y me da como resultado 1.0818. ¿Vale? Estamos, ¿ya queda más claro? Bueno,
este proceso se va a repetir durante todo el periodo, el plazo de nuestro proyecto. Llegamos a diciembre de 2029. Acá, como estamos en el mismo año, no vamos a acumular el factor de descuento porque estamos en el mismo año, no hemos brincado al otro año. Entonces, 4 trimestres, mantenemos el mismo factor de descuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos usando un MAR anual, una inflación anual y porque estamos usando un interés anual, ¿vale? Entonces, si lo calculamos aquí, descontamos los flujos trimestrales, pero los descontamos a la misma tasa, porque no estamos brincando de año. Sin embargo, al llegar al primer trimestre de 2030, del 1 de enero al 31 de marzo, ya cambiamos de año, entonces ya tenemos que elevar nuestro factor de descuento a la siguiente potencia, que sería el cubo, ¿no? Y pasamos de 1.08 a 1.12. Nos mantenemos en ese mismo factor de descuento un año completo y volvemos a multiplicar 1.1224 por nuestro factor de descuento de ese año, 1.039. Y llegamos a 1.167. Si queda claro, no los quiero aburrir. Año con año es replicar la misma ecuación. ¿Sí? ¿Vale? ¿Me siguen? Sí, profe, todo claro. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Descontamos nuestros flujos, que no es otra cosa más que dividir mi flujo de operación entre el factor de descuento acumulado y tenemos nuestros flujos en valor presente. Los estamos trayendo a valor presente. Ahora, ¿cómo vamos a calcular nuestra tasa interna de retorno? ¿Lo vimos? ¿Lo calculamos? ¿Sí o no? Recuerden que no los estoy viendo, ¿eh? Eh, pues yo no me acuerdo haber visto que calculemos el TIR. No calculamos el TIR. Ok. Dijimos que teníamos aquí nuestros flujos. Esta es una representación a la inversa, ¿sí? En este caso tenemos nuestra inversión, 500 pesos. Nuestro ejercicio tenemos 717 millones. Y estos son los flujos que vamos a recibir en el año 1, 200, 400, divididos entre 1 más la TIR elevado a la 1. En el año 2, 1 más la TIR elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Podemos calcular la TIR? Sí. Despejamos nuestra ecuación y obtenemos nuestra TIR. ¿Vale? En este caso, decimos, si nuestra tasa de descuento es mayor a la tasa de corte, entonces, o a la tasa de rendimiento mínima, entonces el proyecto se considera atractivo. Si es menor, entonces el proyecto es rechazado. En otras palabras, déjenme encontrar el ejemplo que vimos. Es algo similar a lo que estamos viendo aquí. ¿Sí?
al calcular la TIR, aquí me dice que tenemos una tasa interna de retorno de 2.92%. Si mi TIR fuera cero, mi tasa de retorno fuera cero, entonces quiere decir que logramos pagar o logramos cubrir la inflación, logramos cubrir los intereses y logramos cubrir el rendimiento mínimo aceptable por los accionistas. Si esto fuera cero, entonces mi tasa de descuento sería igual a mi TIR. Si esto fuera menos 2.2 o inferior a cero, quiere decir que yo no logré igualar la tasa de descuento. Entonces, no llegué al rendimiento mínimo aceptable por los accionistas. ¿Sí? Si mi TIR es positiva, quiere decir que pagué la inflación, pagué los intereses, pagué la tasa de rendimiento mínima aceptable por los accionistas y tuve todavía un rendimiento superior. O sea, gané más de lo que esperaba. Superé la tasa mínima de rendimiento aceptable. ¿Sí queda claro? Sí se ve cómo estamos cubriendo los requerimientos mínimos aceptables y solicitados por nuestros accionistas. Entonces, con ¿ustedes estarían dispuestos a invertir en el proyecto o no? Sí, profe. ¿Y por qué? Nada más porque dime más, porque Bueno, sí. pues ya con el TIR me dice que estoy ganando un extra, o sea, eso ya me favorece. Sí, Mm, estás encima de la tasa mínima aceptable, ¿no? sí, Yo como mínimo acepto 5%, pero estás recibiendo todavía un poco más de ese 5%, ¿no? Entonces dices, si ya estoy encima del mínimo, pues ya no hay más que verle, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Vale, si mi tasa de interna de retorno fuera cero, quiere decir que solamente recibí, lo recupero inversión, pago inflación, pago intereses, pago el mar, pero hasta ahí, no más. ¿Vale? Ahora, esto es lo que espero recibir de ustedes, que me digan la TIR es superior a cero, mi TIR es cero, mi TIR es menor a cero. Sin embargo, también necesito que evaluemos o que tengamos criterio, me expliquen el criterio más bien que están aplicando para definir esto, ¿sí? Que me digan, ok, sí puedo tener estacionamiento y sí puedo cobrar este porcentaje que dijimos, que era en este caso es el 15%. ¿Por qué lo puedo cobrar? Bueno, pues la estadística dice que los ingresos por estacionamiento rondan en esos niveles. O sea, necesito no nada más poner números por ponerlos. Porque pasa esto que me pasó a mí. Recuerden, mi proyecto es un centro comercial y según mis cálculos,
de administración yo me voy a gastar 5,5 millones al trimestre y de limpieza me voy a gastar 2,5 millones, más o menos la mitad de la administración. ¿Les parece coherente ese número? Que gastes la mitad por operar una plaza, o sea, que lo que gastas en limpieza sea la mitad de lo que gastas en operar la plaza o el centro comercial. ¿Les parece coherente así a simple vista? O sea, nunca he operado un centro comercial, pero No, pues sí, si esos datos son reales, pues yo mejor me dedico o pongo en lugar de un centro comercial, pongo una empresa de limpieza, porque es un ingreso enorme, ¿sí? Consideremos que este, son, de entrada, a mí me parecería que sería más personal operativo que de limpieza, de entrada, en número, ¿sí? No nos vamos a ir a sueldos, otra cosa. En número, normalmente es mayor el personal de operativo. Entonces, aquí tendríamos que ajustar estos valores. Deberíamos de colocar valores que sean em, más realistas De alguna manera justificables. y justificables, exacto. Sí, no nada más así por ponerlos. Tal vez, y recuerden, nosotros estamos obteniendo los valores de estados financieros de otras empresas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mucha de esa información nos puede servir como base, pero no la podemos pasar como copiar y pegar y ya. Tenemos que filtrarla, tenemos que analizarla, tenemos que aplicar nuestro criterio y decir, esta cifra está súper elevada, ¿no? No hay forma de justificar gastos por estos montos. ¿Dudas? ¿No? Pues bien, esta sería eh, parte de lo que estaríamos esperando como resultado, como conclusión en sus proyectos, determinar si es rentable o no. Que me digan, hicimos este escenario y vimos que no fue rentable, entonces cambiamos estos valores y mejoró, pero sigue sin ser rentable. Y hasta el tercer escenario logramos que fuera rentable. Y sí es posible este escenario porque nosotros identificamos estos argumentos. ¿Me explico? Adelante, Gerardo. Yo tengo una duda con los parámetros de la rúbrica. O sea, de acuerdo al Excel, ¿vamos a cubrir esos parámetros en el documento y en la presentación? Y en la presentación, así es. Ok. Sí. Sí, en la presentación obviamente va a ser un resumen, ¿sí? De lo que van a desarrollar en el documento. En el documento sí vamos a ver todo el detalle, toda la investigación, y en la presentación es un resumen. Recuerden que tenemos 15 minutos para cada equipo, 15, 20 máximo, porque si no me equivoco somos 5 equipos y normalmente nos llevamos un poco más de los 20 minutos por equipo entre que cambiamos de la presentación de un equipo a otro y todo eso. Entonces sí debe ser muy resumido, ¿vale? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿sería igual aquí en el Zoom a la misma hora? Sería igual en el Zoom, 6 de la tarde el próximo viernes.
¿sí? Y la exposición va a ser desde, bueno, desde donde nos quedamos la última vez, ¿no? Es correcto, digo, sí valdría la pena un pequeño, eh, no sé, resumen, pero muy corto, muy ejecutivo, en donde me digas, bueno, mi proyecto es un centro comercial de tantas locales, ubicado en tal lugar, con un avance de construcción tal, así, muy sencillo, y de ahí partimos. Las consideraciones financieras que tomamos como base fueron estas tres empresas o estos, no sé, estos estados financieros y encontramos estas, ¿cómo decirlo? Em, Parámetros, ¿sí? Vimos que de los ingresos, los costos de operación representan el 5%, los costos por mantenimiento el 3% y así se la llevan, ¿no? Hasta llegar a estos resultados, a esto que vimos hoy, ¿vale? Muy bien. Pues, jóvenes, muchas gracias. No me despido todavía. Nos vemos el siguiente viernes. Si tienen dudas, bueno, no me las escriban el jueves porque les aseguro que ya no les voy a poder responder. Avísenme con tiempo. Máximo el miércoles todavía, pero preferiría que lo vayan haciendo con tiempo, ¿vale? Perfecto, pues si no tienen nada más, nada, dudas adicionales o algo por el estilo,